Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Ok, esta es la materia de psicología política, etapa 4, métodos y metodologías, a cargo de la tutora Rosabel Soto del grupo 163. Entonces, en esta interacción vamos a actuar María Natalia, Ginette Fernanda, Jessica Juliana, Julián Danilo y mi persona, Nicole Pamela Hernández, y vamos a hablar acerca del análisis crítico y de la herramienta que se da entre la psicología política. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Entonces, el análisis del discurso crítico es una investigación analítica que investiga, digamos, el abuso de poder. Entonces, bueno, la convergencia que hace con la psicología política es desde la parte de que si yo me siento vulnerada o siento que alguien está vulnerando mis derechos, ese análisis entra a verificar qué tan cierto está siendo, digamos, lo que está pasando en un tipo de nación. Entonces, a través de este análisis, la psicología política puede llegar a entrar a verificar qué sentimientos y actitudes están ocasionando que se dé ese abuso de poder, más que todo. Entonces, obviamente es una herramienta totalmente fundamental en el desarrollo de la desigualdad y en la búsqueda de metodologías que mejoren una problemática social. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Un discurso es una radiografía social producto de la participación de los miembros de una comunidad que conocen las necesidades de su contexto, son capaces de describirlas y a través de sus planteamientos construyen sus propias ideologías. Moviliza recursos personales y comunitarios en los territorios, fomentando la colaboración, la solución del conflicto, la formulación de estrategia y la escucha activa de todas las partes, incluida la de la oposición. Aterriza la intervención social porque visibiliza las problemáticas, generando compromiso y optimismo frente al futuro. La criticidad con que se aborde depende de la comprensión de la realidad, del análisis del nicho psicosocial, de la subjetividad humana y de la interacción que moviliza modelos de intervención como acciones que dan sentido a la psicología política. Muchas gracias. Buenas noches. El análisis crítico del discurso se presenta como una valiosa herramienta en la que el ámbito de la psicología política, al explorarse como un lenguaje y la comunicación, contribuyen a la construcción de la realidad social. Aquí algunas de las maneras en las que puede ser aplicado es en relevando ideologías implícitas, análisis de poder y control y construcción de ideología y políticas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juliana León. Bueno, dando respuesta a la pregunta, considero que pues el análisis crítico del discurso está centrado principalmente en la forma que se utiliza el lenguaje para construir realidades políticas, sociales y culturales. Por ende, en el análisis sociopolítico de la psicología política, el análisis crítico del discurso es una herramienta ya que pues ayuda a identificar la importancia que tiene en el contexto de la interpretación, el uso de las palabras, el uso de la narrativa de manera específica y además esta analiza cómo influye en la opinión pública y en la formación de actitudes políticas. Por eso el análisis crítico contribuye en la comprensión más profunda de la relación que hay entre el lenguaje y la política para analizar las dinámicas fundamentales que influyen en la formación de actitudes, la toma de decisiones y la acción política. Muchas gracias. Bueno, yo opino que el análisis crítico del discurso es una herramienta que resulta fundamental para entender la dinámica de la psicología política. Este enfoque permite descifrar las entradas de los discursos políticos y, en última instancia, arrojar luz sobre cómo se construyen las creencias políticas y las identidades en el ámbito político. Al adentrarse en el discurso, el análisis crítico del discurso nos permite destapar las ideologías subyacentes, las estrategias persuasivas y las relaciones de poder que a menudo se esconden tras las palabras de los políticos. Además, se pone de manifiesto
cómo estos discursos contribuyen a dar forma a nuestra percepción de la realidad política, influyendo en cómo percibimos los problemas políticos y cómo tomamos decisiones políticas. Muchas gracias.